Buenas. Buenas. Bueno, ya vamos a iniciar, ¿verdad? Sí. Bueno, los que están conectados, se entendió ya con más o menos, la última explicación, ya por segunda vez que pasé. Bueno, entonces, después de hacer todas las operaciones entre renglón para que me quede la matriz final reducida de esta forma, ¿verdad? De la forma IC, ¿verdad? IC es decir, de que va a quedar acá una matriz identidad. Entonces, ya ahí nos da el valor de X y el valor de Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sustituir esto es como que tuviéramos acá 1X más 0Y, ¿verdad? Igual, igual a 2. Y aquí abajo en el del segundo renglón, traducido, escribiéndolo con variables como una ecuación lineal, quedaría 0X más 1Y, ¿verdad? O solo Y, ¿verdad? Igual a 1. ¿Qué sucede? Que como los que están multiplicados por 0 no se consideran. Entonces al final esto, para el primer renglón X sería igual a 2 y Y sería igual a 1. Eso sería lo último. Bueno, no se me borran cada vez que cambio a los apuntes Pero eso fue lo último, ahora como lo repetí 2 veces de este ejercicio. Yo creo que se va entendiendo más, pero vamos a ver más ejemplos de todos modos. Son las 3:35 ahorita. Son las 3:32. Bien. No se les pidió invitación, ¿verdad? Para entrar a la reunión. No, ¿verdad? Me dieron entrar de una vez. Sí, solo abrir el enlace otra vez. Ok. Sí, es que porque ya lo programé, no, para que entren de una vez, ¿verdad? Bien, pero con esto último, ¿está claro? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejemplo.
Ya una matriz un poco más larga, ¿verdad? De 3 por 3 saldría. 3 por 3 aquí antes de la línea vertical. Nos piden resolver 2x menos 3y más 4z igual a 13, x más y más 2z igual a 4, 3x más 5y menos z igual a menos 4. Entonces lo primero es reescribirla, este sistema de ecuaciones lineales, como una matriz aumentada de la forma AB. Entonces, escribiendo, dentro de la matriz se podrá poner una línea vertical donde el último elemento va a ser la constante que está igualada a cada ecuación. Entonces aquí el primer renglón sería los coeficientes de x, y, z, menos 3 y 4, da 3, y 3 el último. En el segundo renglón, antes de la línea, los coeficientes de x, y 2z sería 1, 1 y 2. El último 4 a la derecha de la línea. Y el último renglón, 3, 5 y menos 1, ¿verdad? Antes de la línea y después de la línea, la constante que está igualada a menos 4. Entonces, esta matriz, mediante operaciones entre renglón, tenemos que convertirla en una matriz de la forma IC. Es decir, que esto nos debe quedar acá, ¿verdad? Una matriz de esta forma, ¿verdad? Y con unas nuevas constantes. Aquí C sub 1, C sub 2, C sub 3. Eso, es decir, está de forma AB y debe convertirse al final por operación entre renglón una de forma aumentada y C, ¿verdad? C, que son las nuevas constantes que nos da el valor de cada variable. Entonces, lo primero es hacer 1, el primer elemento de acá. Se puede hacer de dos formas. Se podría hacer dividiendo el renglón 1 entre 2, porque es 2, pero como el segundo renglón, el primer elemento es 1, lo que nos conviene para evitarnos así que no nos vayamos a equivocar, es solo hacer el intercambio de renglones. ¿Cuál intercambiaríamos? El renglón 1 con el renglón 2, y esta es la notación, ¿no? Entonces, pero se podría dividir si quieren, ¿verdad? Pero si tenemos el segundo renglón, empezando con uno, es mejor intercambiarlo. O sea que lo que un compañero de ustedes me dijo que pueden darse variaciones en los procedimientos, sí se pueden, ¿no? Pueden dar. Eh, Bien, entonces intercambiamos estos elementos que estaban acá, los pasamos del segundo renglón, los pasamos al primer renglón y viceversa. Los del primer renglón pasan al segundo renglón. Ojo, todos, ¿verdad? Todos, antes de la línea y después de la línea, todos se intercambian. Siguiente paso es hacer cero, como debe ir tomando cero los elementos de la primera columna, es hacer cero este elemento y cero este elemento. ¿Cómo lo haríamos el primer elemento? Y con respecto a 1, pivoteando, sería 2 menos 2 por 1, ¿verdad? ¿Cómo se traduciría en operación entre renglón? Sería renglón 2, que es el que modificamos, menos 2 veces renglón 1, que es el que tomamos como base, ¿verdad? Para cancelarlo. Y siempre de primero el que se está modificando. Sería renglón 2 menos 2 veces renglón 1. Y para hacer cero este elemento, ¿qué operación vamos a hacer? O sea, y tomando como base el 1, ¿verdad? Es que el 1 nos facilita para hacer operaciones entre renglones. Sería, para hacer cero, ese 3 sería 3 menos 3 por 1, ¿verdad? Porque tomamos como pauta 1, traduciéndolo en forma de operación, esto sería renglón 3 menos 3 veces renglón 1, que está aquí, ¿verdad? Typeado.
Ahora, ¿qué operación? Si hubiera sido negativo 3, ¿cómo hubiera sido la operación? Ahí. ¿Alguien me puede decir si hubiera sido menos 3, si hubiera sido, ¿cuál sería la operación para hacerla cero? ¿Cómo hubiera quedado? Solo cambia un signo, eso es lo que les puedo decir. ¿Cómo quedaría? Bueno, si hubiera sido un negativo 3, la operación no hubiera sido renglón 3 menos 3 renglón 1, sino que hubiera sido renglón 3 más 3 veces renglón 1. Entonces eso, o sea que cambia. Si hubiera sido un elemento negativo, cambia. Aquí, si hubiera quedado un menos 3, entonces la operación sería renglón 3 más 3 veces renglón 1. Si hubiera quedado acá negativo 3, tiene que sumarse para que se haga cero, ¿verdad? Entonces, eso, en estos ejemplos solo hay de resta, que sale operación. Pero eso por si hubiera sido un negativo acá, ¿verdad? Bueno, pero como no es así, entonces estas operaciones las aplicamos para cada renglón, ¿verdad? Entonces la matriz que me quedó, esta última, la vuelvo a copiar acá, solo que le varío los colores, ¿verdad? En el segundo renglón. Entonces aplicamos las operaciones, sería renglón 2 menos 2 veces renglón 1 para hacer cero. Este valor sería 2 menos 2 por 1, pero se aplica para todos los elementos de ese renglón, menos 3 menos 2 por 1, 4 menos 2 por 2 y 13 menos 2 por 4, utilizando los elementos correspondientes. Y renglón 3 menos 3 veces renglón 1 sería 3 menos 3 por 1, 5 menos 3 por 1, perdón, 5 menos 3 por 1, menos 1 menos 3 por 2 y menos 4 menos 3 por 4. Entonces en verde los que corresponden a esta operación y en rojo pongo los que corresponden a renglón 3 menos 3 renglón 1. Entonces después de hacer esas operaciones, ustedes observan aquí quedaría 0, aquí quedaría menos 5, esta quedaría 0, quedaría 13 menos 8, 5. Y las de operaciones en rojo, la primera quedaría 0, la segunda quedaría 2, la tercera queda menos 1, menos 6, menos 7, y la última en rojo queda menos 4, menos 12, menos 16. Entonces, hemos reducido la primera columna a la forma requerida, ¿verdad? De una matriz identidad. Entonces, ahora resolvemos sobre la segunda columna. Entonces, como deben quedar la diagonal todos 1, hay que hacer 1 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 1? A través de una operación de división, dividiendo el renglón 2 entre menos 5, porque ese es lo que nos va a volver 1 este valor, ¿verdad? Como es menos 5, dividirlo entre el mismo número, entonces esta operación se aplica. Pero para todos los elementos del renglón 2, la vuelvo a copiar acá, queda 0 entre menos 5 entre menos 5, 0 entre menos 5 y 5 entre menos 5. Y los demás renglones, los elementos no se alteran, solo se copian, ¿verdad? Y nos da esta nueva matriz, ¿verdad? Entonces, como ya es una matriz de 3 por 3, ya el procedimiento se va alargando, ¿verdad? Ahora ya hicimos el segundo elemento de la segunda columna, ¿verdad? Porque la idea es que quede así, ¿verdad? Como identidad. Entonces, el siguiente sería hacer 0 este elemento y 2 este elemento.
¿Cómo haríamos cero este elemento? ¿Qué operación se aplicaría? ¿Alguien sería 1 menos 1? ¿Cómo la traduciríamos en operación? Entre renglón, ¿alguien me quiere contestar? Para modificar renglón 1. Bueno, lo voy a copiar acá. Sería renglón 1 menos, ¿qué? Menos 1 por 1. No. Bueno, no es necesario, como es el mismo valor, renglón 1 menos renglón 2. Eso es lo que iría ahí. ¿Y esta cuál operación se traduciría? Renglón 3, que es donde está, menos Menos 2. menos 2 por renglón 2, porque tenemos que tomar de pivote el que modificamos anteriormente. Menos 2 renglón 2, ¿no? Porque ese nos hace 0, ¿verdad? Hacer 2 menos 2 por 1 nos vuelve 0 ese elemento y en el otro 1 menos 1 nos da, nos da 0, ¿verdad? Entonces esa matriz la vuelvo a copiar acá, ¿verdad? Es la misma. Entonces aquí ya está dibujada, ¿verdad? Solo para que hice la pregunta. Entonces aquí están las operaciones. Sería renglón 1 menos renglón 2 para hacer 0 este elemento, pero se aplica para todos los valores. Esta operación sale fácil, ¿verdad? 1 menos 0, 1 menos 1, 2 menos 0 y 4 menos menos 1. Cuidado cuando hay negativo, ¿verdad? Que al restar un positivo de un negativo tendríamos que poner 2 veces el negativo. Esto se vuelve 4 más 1, ¿verdad? O directamente en la calculadora 4 menos 1 vuelven a escribir y le da. Y para hacer 0, el segundo, este tercer elemento de esa columna, me lo pongo en azul, sería renglón 3 menos 2 veces renglón 2. Es lo que escribí acá, ¿verdad? La mano alzada, con puntero. Sería 0 menos 2 por 0, 2 menos 2 por 1, menos 7 menos 2 por 0 y menos 16 menos 2 por menos 1. Después de operar, solo es de tener cuidado en las operaciones, ¿verdad? Y los signos, tener cuidado. Recuerden que en la calculadora pueden usar paréntesis también, ¿verdad? Existen los paréntesis para encerrar cuando aparezcan negativos y en la pantalla les va a aparecer esto mismo. Lo pueden escribir y dejarle en la pantalla con estas teclas de paréntesis de izquierdo y de derecho para que no se vayan a confundir. Entonces, después de hacer estas operaciones, nos dan estos nuevos valores. 1, 0, 2 y 4 menos 1 equivale a 4 más 1, se vuelve por menos da más, da 5. Y aquí abajo, 0, 0 menos 2 por 0, 0 menos 0, ¿vale? 2 menos 2 por 1, 0. 2 menos 2, menos 7 menos 0, menos 7. Y menos 16, esto se vuelve menos 2 por menos 1, esto se vuelve como multiplican, más 2, ¿verdad? Entonces queda menos 14. Bien, por último, tenemos que resolver sobre la tercera columna. Ya va tomando forma de matriz de identidad, pero para que tenga, este debe de ser 1 y los demás 0. Entonces, el siguiente paso es hacer uno esto, entre qué operación aplicamos, la de división de renglón 3, donde esté en menos 7, entre el mismo número que está ahí, menos 7. Y se aplica para todos los elementos del tercer renglón. Sería 0 entre menos 7, 0 entre menos 7, menos 7 entre menos 7 y menos 14 entre menos 7. Los demás elementos se copian de los otros renglones y aquí los resultados después de dividir me queda 0, 0, 1 y 2. Entonces, como aquí ya me dio 0, ¿verdad? De las operaciones anteriores, solo me restaría hacer este valor 0. ¿Cómo lo vamos a hacer 0?
con respecto a este 1 que tenemos acá. Sería 2 menos 2 por 1. ¿Cómo se traduciría en operación entre renglón? Es decir, que el renglón 1, que es donde está 2, le vamos a restar 2 veces el renglón 3. Esa es la operación que haríamos ahí, ¿verdad? Es la última operación que restaría. Aquí esta matriz que me quedó acá, la volví a copiar acá, solo que pongo en rojo lo que quiero modificar, ¿verdad? Entonces ya tenemos un 0 en el segundo, con la finalidad de obtener un 0 en el primer renglón, aplicamos la operación, renglón 1 menos 2 por renglón 3. Y se aplica para todos los elementos del primer renglón. Sería 1 menos 2 por 0, 0 menos 2 por 0, ¿verdad? Con los elementos correspondientes que sean de renglón 1 y de renglón 3, ¿verdad? 1 menos 2 por 0, 0 menos 2 por 0, 2 menos 2 por 1 y 5 menos 2 por... Sí, el último, 5 menos 2 por 2, ¿verdad? 2 menos 2 por 1 y 5 menos 2 por 2, estoy bien. Después de operar, nos lleva a la matriz reducida. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 5 menos 4, 1. Los demás se copian. Entonces ya nos queda nuestra matriz reducida. Entonces, la solución del sistema de ecuaciones lineales, recordemos que cada columna representa una variable, ¿verdad? No está, como era un sistema de 3 variables, entonces, para el primer renglón, este 1 corresponde a x, x igual a 1. Para el segundo renglón, 1 corresponde a y, los demás como se hacen 0, entonces sería y igual a menos 1. Y para el tercer renglón, z, los demás anteriores les corresponden valores de 0, entonces z igual a 2. No sé, preguntas o en algún paso que si ustedes observan es lo mismo, solo que es más largo porque es una matriz de 3 variables y la anterior eran 2 variables. Pero es lo mismo, no sé si preguntas algún paso podemos retroceder, ¿no? Puedo retroceder. Para esto es importante la práctica, ¿verdad? No sé, preguntas, no hay preguntas. Ahorita que aprovechemos, ¿verdad? Recomiendo, lo voy a subir al grupo de WhatsApp también los tutoriales. Espero que los miren, ¿verdad? Los recomiendo bastante unos tutoriales que ya otro procedimiento, pero va a dar a lo mismo. En las notaciones que varía, como les digo, solo filas en vez de F, en vez de filas en vez de renglones, pero lo demás es casi igual. Solo, y con otro ejemplo diferente. Bien. Bueno, eso sería lo de este tema. No sé, preguntas. Terminando este tema, pasamos al último tema, pero el último ya es más corto y es relacionado con este. Los mismos pasos, solo que los resultados son distintos. En el último tema, el más largo es este, y el que de más cuidado, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Bien. Hay que practicar con la guía. Sí. Así es. Entonces, y cada matriz son operaciones diferentes porque van saliendo valores diferentes. Bueno, sistemas singulares. Esto, los sistemas singulares son sistemas de ecuaciones que tienen más de una solución y otros sistemas que no tienen ninguna solución, ¿no? Entonces se dicen que son sistemas singulares. Ejemplo, dicen, nos piden resolver siguiente sistema de ecuaciones lineales de dos variables. Entonces, menos 3x más 6y igual a 9, 6x menos 12y igual a menos 18. Entonces, primero reescribimos dicho sistema en forma de matriz aumentada. Entonces, escribimos menos 3, 6 coeficientes y 9, ¿verdad? Se separa por una línea vertical. Segundo renglón, 6 menos 12 y negativo 18. Ahora, hacemos operaciones entre renglón para que parte de la izquierda de la línea vertical quede en forma de matriz identidad, ya que de forma AB, que es la matriz aumentada de esto, debemos pasarlo por operación entre renglón a esto. Entonces, la primera operación sería transformar primer elemento de renglón en 1, ¿verdad? Es decir, porque debe quedar así, ¿verdad? 1, 1, 0, y con unas nuevas constantes, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Pero aquí no se puede hacer intercambio de renglones porque ninguno de los dos comienza con 1. Ahora, si hubiera estado 1, entonces no se hace nada, solo se hace la operación, ¿verdad? Pero acá, ¿qué tenemos que hacer? Entonces aquí forzosamente sí tenemos que dividirlo. La operación es de división, renglón 1 entre menos 3, el mismo valor para hacerlo 1, aplicándose para todos los elementos de ese renglón. Menos 3 entre menos 3, 6 entre menos 3 y 9 entre menos 3. Nos queda esta más. Diga, pregúntame, ¿están preguntando algo? No. Bien. Entonces, menos 3 entre menos 3 da 1, 6 entre menos 3 da menos 2 y 9 entre menos 3 da menos 3. Los del segundo renglón no se alteran, entonces se copian igual, ¿no? Entonces nos queda esta matriz. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hacer 0 este valor, ¿verdad? ¿Cómo hacemos 0 con respecto al 1? Sería 6 Solo 6. menos 6 por 1, ¿verdad? Eso se traduce con la operación renglón 2, porque 6 está en renglón 2, menos 6 por renglón 1, ¿verdad? Que es lo que está aquí, ¿verdad? Y la misma matriz que última que está acá, la vuelvo a copiar acá. Entonces sería renglón 2, donde está 6, menos 6 por renglón 1, donde está 1. Y lo aplicamos para todos los elementos, ¿verdad? Sería 6 menos 6 por 1, menos 12 menos 6 por menos 2, y menos 18 menos 6 por menos 3. Como digo, esta operación utilizando las teclas de paréntesis se le puede hacer así como está en una de calculadoras Casio, ¿verdad? De las comunes. Y les aparece en pantalla y les va a dar de un solo el resultado. Entonces aquí me da 0, me da 0 y me da 0. ¿Qué ocurre acá? Que todos me dan 0, ¿verdad? El objetivo es que esto quedara como con una matriz de identidad con 1 diagonal, pero si todo me da 0 ya no puedo continuar. Entonces aquí observamos que es una matriz singular donde todos los elementos del segundo renglón son ceros. Cuando esto ocurre no tiene sentido continuar haciendo más operaciones entre renglón. Entonces aquí concluimos el problema y decimos que el sistema tiene infinitas soluciones. Ese es el caso cuando todos los elementos del último renglón dan cero, ¿verdad? Entonces, si quedan todos ceros es que tiene infinitas soluciones. Ahora, hay dos tipos de sistemas singulares. El primero es el que tiene infinitas soluciones, como el anterior,
Y el otro tipo de sistema singular es cuando el último renglón de matriz, todos son ceros excepto el último elemento. En ese caso, el sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Entonces, cuando todos son ceros es que tiene infinitas soluciones. Si quieren eso, como tomen nota, ¿verdad? Y si todos son ceros en el segundo, en el último renglón, pero excepto el último elemento, es que no tiene solución. Entonces, este ejemplo 2 dice, resuelva siguiente sistema de ecuaciones lineales de tres variables, x más y más 2z igual a 9, 3x menos 2y más 7z igual a 20, y 2x más 7x más 3z igual a 27. Entonces, primero, en su forma de matriz aumentada, 1, 1 y 2 y 9, 3 menos 2, 7 y 20, y 2, 7, 3 y 27. Entonces, mediante operaciones entre renglón, debe convertirse en forma IC, pero como aquí me quedó 1, el primer elemento, tengo que hacer 0, no tengo que hacer operación porque ya 1 ya está dado, entonces tengo que hacer 0 este elemento y 0 el tercer elemento de esta columna. Para hacer a 3, 0 dice acá, ¿verdad? En segundo renglón lo restamos de primer renglón porque estamos modificando este, ¿verdad? Sería 3 menos 3 por 1, ¿verdad? Entonces la operación sería renglón 2, que es donde está 3, menos 3 veces renglón 1, donde está 1. Y para hacer A2, 0 en tercer renglón, lo restamos de primer renglón, 2 menos 2 por 1, que se traduciría en operación renglón 3 menos, que es donde está 2, menos 2 veces renglón 1. Lo vuelvo a copiar acá y ya pongo las operaciones, ¿verdad? Esto no es necesario hacerlo, lo explico aquí como está en el libro, pero no es necesario, se pueden hacer aparte y solo poner los resultados en otra, aparte, fuera de la matriz y poner resultados acá, ¿verdad? Entonces, aplicando renglón 2 menos 3 por 1 para todos los elementos del renglón 2, quedaría 3 menos 3 por 1, menos 2 menos 3 por 1, 7 menos 3 por 2 y 20 menos 3 por 9. Y para renglón 3 menos 2 veces renglón 1, utilizamos el 2 menos 2 por 1, ¿verdad? O sea, lo del tercero con el primer renglón, 7 menos 2 por 1, 3 menos 2 por 2 y 27 menos 2 por 9. Después de hacer todas estas operaciones, 3 menos 3 por 1 da 0. Menos 2 menos 3 por 1 da menos 5. 7 menos 6 da 1. 20 menos 27 da menos 7. 2 menos 2, 0. 7 menos 2 para esto. Da 5. 3 menos 4 da menos 1, ¿verdad? Porque mayor 3 menos 4 menos 1 y 27 menos 18 da 9. Bien, para que parte izquierda de matriz vaya tomando forma de matriz identidad, entonces ya en la primera columna ya queda como una columna de una matriz identidad. Pero tenemos que, el siguiente paso es hacer 1 este valor. ¿Cómo lo hacemos 1? Mediante la operación de división, renglón 2, entre el número que aparece aquí, el de menos 5, aplicando para todo ese renglón, ¿verdad? Sería 0 entre menos 5 entre menos 5, 1 entre menos 5 y menos 7 entre menos 5. Entonces me dan estos valores y los demás no se alteran. Es decir, aquí me dan dos fracciones. Ahora, en estas operaciones no se recomienda decimal, tienen que utilizar fracciones, ¿verdad? Yo creo que en la clase anterior ya les dije que en las
calculadoras Casio existe esta tecla, ¿verdad? Esta tecla que les ayuda a operar con fracciones. Por ejemplo, si quieren escribir un medio, escriben 1, después la tecla, un medio, ¿verdad? Bien, entonces aquí no se recomienda decimales, sino que hay que utilizar fracciones. Es importante, ¿verdad? Para estos temas. Bien, siguiente paso sería hacer 0 el primero y tercer elemento de la segunda columna, restándole a 1 el primer renglón en segunda columna. Es decir, para hacer 0 esto, tendríamos que hacer 1 menos 1. Entonces se traduce como renglón 1 menos renglón 2. Está escrito acá. Y de igual forma, 5 de tercer renglón le restamos 5 multiplicado por 1 de segundo renglón, ¿verdad? Para hacer 0 esto, sería 5 menos 5 por 1, que se traduce renglón 3, menos 5 veces renglón 2, que es donde está 1. Bien, entonces, después de aplicando para el primer renglón y utilizando el segundo renglón, renglón 1 menos renglón 2, sería 1 menos 0, 1 menos 1, 2 menos 1 por menos 1 quinto y 9 menos 7 quintos, ¿verdad? 9 menos 7 quintos. Y para renglón 3 sería la operación 0 menos 5 por 0, porque es renglón 3 menos 5 por renglón 2, 5 menos 5 por 1, menos 1 menos 5 por menos 1 quinto y 9 menos 5 por 7 quintos. Entonces, después de operar, en el primer renglón me van a quedar estos valores y en el tercer renglón me quedan estos valores y el segundo que no se altera. Pero ¿qué se observa al final? En el tercer renglón, que la primera y segunda columna quedan de la forma deseada, pero en el último renglón todos los valores quedan 0 excepto el último. Como no todos me quedan 0, sino que solo este cambia, decimos que este no tiene solución, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ver en 10 minutos a las 4:20, ¿verdad? Continuamos.